Nunca pensé que después de cruzar el desierto con él, de dejar a mis hijos llorando en México, de aguantar humillaciones y trabajar hasta sangrar las manos, iba a terminar completamente sola en este país, sin nadie que volteara a verme, como si nunca hubiera existido. Y lo peor es que todo lo hice por amor. Por él. Porque creí en sus promesas. Y lo peor es que creí en sus promesas. Si alguna vez has sentido que diste todo por alguien, y esa persona simplemente te dejó como si no valiera nada lo que hiciste, quédate aquí conmigo. Porque esta historia todavía me duele contarla. Y si conoces a alguien que haya pasado por algo así, compártele este video. A veces ayuda a saber que no estamos solas. Porque lo que viví después de llegar aquí, eso, ni en mis peores pesadillas, me lo imaginé. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me decían Lupita. Nací en un pueblito de Michoacán, de esos donde todos se conocen, donde las tardes huelen a tortillas recién hechas y los domingos la plaza se llena de familias. Yo era feliz ahí, tenía mi casita humilde, mis 3 hijos, mi mamá viviendo a 2 cuadras, no teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Conocí a Javier cuando yo tenía 23 años. Él acababa de regresar de Estados Unidos, traía dólares en la bolsa, ropa nueva, y hablaba con esa seguridad que da haber cruzado la frontera. Todas las muchachas del pueblo lo volteaban a ver. Pero él se fijó en mí, me decía que yo era diferente, que tenía algo especial, que conmigo quería formar una familia de verdad, y yo le creí. Nos casamos al año. Tuvimos a nuestro primer hijo, luego al segundo, y después a la niña. Javier trabajaba duro, pero el dinero nunca alcanzaba. México es así. Por más que te rompas el lomo, siempre hay más mes que quincena. Y él empezó a hablar otra vez de Estados Unidos. Decía que allá sí se podía progresar. Que con lo que ganaba en un mes aquí, allá lo sacaba en una semana. Que podíamos darles una mejor vida a nuestros hijos. Yo no quería. Le decía que aquí estábamos bien, que para qué arriesgarnos. Pero él insistía. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a creerle. Empecé a imaginar esa vida que él pintaba. Una casa propia. Los niños en buenas escuelas. Un carro. Vacaciones. Un día me dijo que se iba. Que iba a juntar para que yo también me fuera. Y luego traíamos a los niños. Y se fue. Los primeros meses fueron horribles. Lloraba todas las noches. Mis hijos preguntaban por su papá. Mi niña, la más chiquita, apenas tenía 4 años y no entendía por qué su papi ya no estaba. Pero Javier llamaba cada semana. Me mandaba dinero. Me decía que me extrañaba. Que pronto estaríamos juntos. Pasó 1 año. Luego 2. Y entonces, me dijo que ya estaba listo. Que ya había juntado. Que ya había hablado con el coyote. Que me iba a ir. Yo no quería dejar a mis hijos. Pero él me convenció. Me dijo que era solo por un tiempo, que en 6 meses, máximo 1 año, ya íbamos a tener para traerlos, que mi mamá los iba a cuidar bien, que esto era por ellos, por su futuro, y yo le creí. El día que me fui fue el peor día de mi vida. Mis hijos lloraban abrazados a mí. Mi mamá también lloraba, pero trataba de ser fuerte. Mi hijo mayor, que tenía 11 años, me abrazó tan fuerte, y me pidió que no me fuera. Me dijo que él iba a trabajar, que me iba a ayudar. Y se me partió el alma, pero me fui. El viaje fue una pesadilla. No voy a entrar en todos los detalles porque todavía me dan escalofríos, pero caminamos días en el desierto. Pasamos sed, pasamos miedo. Vi gente caerse y quedarse atrás. Vi cosas que nunca debí ver. Hubo momentos en los que pensé que no iba a llegar, que me iba a morir ahí, lejos de mis hijos, sin volver a abrazarlos, pero llegué. Cuando por fin crucé y vi a Javier esperándome del otro lado, lloré. Lloré de alivio, de felicidad, de cansancio.
Lo abracé tan fuerte. Pensé que ya había valido la pena, que ya estábamos juntos, que ahora sí íbamos a salir adelante, pero las cosas no fueron como me las imaginé. Javier rentaba un cuartito chiquito en Los Ángeles, compartido con otras 3 personas. No había privacidad. Dormíamos en un colchón en el piso. Yo me sentía incómoda, pero me decía a mí misma que era temporal, que pronto íbamos a mejorar. Él trabajaba en la construcción. Yo conseguí trabajo limpiando casas. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones, llegaba a casas enormes, donde las señoras ni siquiera me saludaban. Me trataban como si fuera invisible. Y yo aguantaba. Porque era por mis hijos. Todas las noches llamaba a México. Hablaba con ellos. Les decía que los amaba, que pronto los iba a traer. Pero los meses pasaban, y el dinero no alcanzaba. Pagábamos renta, comida, mandábamos dinero a México, para que mi mamá cuidara a los niños. Javier decía que teníamos que ahorrar más, que todavía no era el momento. Y yo empecé a darme cuenta de algo. Javier había cambiado. Ya no era el mismo hombre que me enamoró en el pueblo. Aquí era distinto. Llegaba tarde. Olía a alcohol. Se juntaba con gente que yo no conocía. Empezó a salir los fines de semana y me dejaba sola. Cuando le reclamaba, se enojaba. Me decía que yo no entendía la presión que él tenía, que si no me gustaba, me podía regresar a México. Yo callaba. Porque tenía miedo, porque no conocía a nadie, porque no hablaba inglés, porque dependía de él para todo. Un día encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con otra mujer. Le reclamé llorando. Le dije que cómo era posible, que yo había dejado todo por él. Y él me gritó. Me dijo que era mi culpa, que yo ya no era la misma, que me había dejado ir, que aquí las mujeres se arreglaban, se pintaban, se cuidaban, y yo andaba todo el día cansada y amargada. Me quedé muda. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, y al día siguiente, como siempre, me levanté, me fui a limpiar casas, y seguí, porque no tenía otra opción. Pasaron los meses. Javier cada vez estaba menos en la casa. Yo trabajaba más para poder mandar más dinero a México. Mis hijos crecían sin mí. Mi mamá me llamaba y me decía que el niño mayor estaba reprobando en la escuela, que la niña lloraba mucho, que me necesitaban, y yo solo podía mandar dinero. Un día, Javier no llegó a dormir, no contestaba el teléfono, no respondía mensajes. Al día siguiente tampoco apareció. Yo estaba desesperada. Llamé a la gente que conocía de él, pero nadie sabía nada, o no me querían decir. A la semana llegó. Olía a perfume de mujer. Traía ropa limpia que yo no le había lavado. Y cuando le pregunté dónde había estado, me dijo con una frialdad que todavía me congela la sangre que ya no quería seguir conmigo, que eso ya no funcionaba. Me quedé helada. Le supliqué. Le dije que pensara en nuestros hijos, que habíamos hecho tanto sacrificio juntos, que cómo me iba a dejar así, sola, en un país que ni siquiera era mío, y él me dijo que ya había hecho su parte, que me había traído, que ya estaba aquí, que el resto era mi problema, y se fue, así como así. No lo volví a ver. Me quedé en ese cuartito, pero no podía pagarlo sola. Tuve que buscar otro lugar más barato, más lejos. Empecé a trabajar en 2, luego en 3 casas. Me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía a nadie. Llamaba a mis hijos y les mentía. Les decía que todo estaba bien, que pronto íbamos a estar juntos, pero por dentro me estaba muriendo. Empecé a adelgazar. Dejé de comer bien, dejé de dormir bien. Me enfermé varias veces, pero no podía dejar de trabajar porque necesitaba el dinero. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme todo el tiempo.
Pero lo peor no era el cuerpo. Era el alma. Me sentía vacía. Hubo noches en las que me quedaba viendo el techo de ese cuarto frío y sucio, y me preguntaba para qué estaba aquí, para qué había dejado a mis hijos, para qué me había partido el alma en el desierto, y no tenía respuesta. Un día me enteré que Javier estaba viviendo con otra mujer, una mujer más joven que yo, una que sí tenía papeles, una que hablaba inglés. Me lo contó alguien que lo vio en un supermercado, feliz, comprando cosas con ella. Sentí que me arrancaban el corazón, no por él. Ya no lo amaba. Hacía mucho que había dejado de amarlo, sino por todo lo que había perdido por él, por mis hijos, por mi vida en México, por mi dignidad. Intenté seguir adelante. Trabajaba como máquina, mandaba dinero, llamaba a México, pero cada vez me costaba más. Cada vez sentía el peso más fuerte. Mi mamá enfermó. Me llamó mi hijo mayor, ya con 15 años, para decirme que la abuela estaba mal, que necesitaba medicinas, que necesitaba atención, y yo mandé más dinero, todo lo que pude, pero no era suficiente. Y entonces pasó lo que más temía. Mi mamá murió, y yo no pude ir al funeral. No tenía papeles. No podía salir de Estados Unidos, porque sabía que no iba a poder regresar. Y aunque hubiera podido, no tenía dinero para el boleto. Mis hijos me llamaron llorando. Me preguntaron por qué no estaba ahí, por qué los había dejado, por qué elegí irme, y yo no supe qué decirles, porque ya ni yo sabía por qué. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dejé de hablarles seguido. No porque no los amara, sino porque cada vez que escuchaba sus voces, me destrozaba. Me recordaba todo lo que había perdido, todo lo que nunca iba a recuperar. Mis hijos crecieron sin mí. Mi hijo mayor dejó la escuela y se puso a trabajar. Mi hija se fue a vivir con una tía. El más chico casi ni me habla. Y yo me quedé aquí, sola, en un país que no es mío, limpiando casas de gente que ni siquiera sabe mi nombre, trabajando hasta que el cuerpo ya no me duele, porque el dolor físico es más fácil de soportar que el otro. A veces veo familias en el parque. Veo mamás con sus hijos. Y siento una punzada en el pecho. Porque yo también tuve eso. Y lo perdí. Javier sigue con su vida. Según sé, ya tiene otro hijo con esa mujer. Ya tiene su familia nueva. Y yo sigo aquí, pagando el precio de haber creído en sus promesas. Hay días en los que me pregunto si valió la pena. Y la verdad es que no. No valió la pena dejar a mis hijos. No valió la pena cruzar ese desierto. No valió la pena destruir mi vida por un hombre que me dejó como si yo no valiera nada. Pero ya no puedo regresar. Ya no tengo casa en México. Ya no tengo mamá. Mis hijos ya crecieron sin mí. Y aunque me hablan de vez en cuando, sé que hay un hueco entre nosotros que nunca se va a llenar, porque yo no estuve cuando me necesitaban. Porque elegí venir aquí. Porque creí que estaba haciendo lo correcto, y me equivoqué. Me equivoqué tanto. Ahora tengo 52 años. Mi cuerpo ya está cansado. Ya no aguanto como antes. Las señoras para las que trabajo me dicen que ya no limpio igual, que ya estoy vieja, y sé que pronto voy a tener que buscar otro trabajo. O tal vez, ya no voy a encontrar nada. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo familia aquí. No tengo amigos de verdad. No tengo ahorros porque todo lo mandé a México, o lo gasté en sobrevivir. Estoy sola, completamente sola, y lo peor de todo es que sé que voy a morir así, sola, en un cuarto frío, en un país que nunca me recibió, lejos de mis hijos, lejos de todo lo que alguna vez amé. A veces pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo. Mujeres que dejaron todo por un hombre que les prometió el cielo y les dio el infierno. Mujeres que cruzaron creyendo que iban a mejorar sus vidas y terminaron peor que antes. Y me pregunto cuántas de nosotras vamos a terminar así.
¿Cuántas vamos a morir solas? Olvidadas. Rotas. Yo no sé si alguien va a recordarme cuando yo ya no esté. No sé si mis hijos van a venir a buscarme algún día. No sé si Javier, en algún momento de su vida, va a sentir aunque sea un poquito de culpa por lo que me hizo. Lo que sí sé es que yo ya no soy la Lupita que salió de aquel pueblito en Michoacán. Esa Lupita murió hace mucho tiempo, en algún lugar del desierto. O tal vez, en aquel cuarto frío cuando él me dijo que ya no me quería. No lo sé. Lo único que sé es que ahora solo soy un fantasma, caminando por calles que no son mías, limpiando casas que nunca van a ser mías, viviendo una vida que ya no siento mía. Y así voy a seguir, hasta que mi cuerpo ya no aguante más, hasta que un día simplemente ya no despierte, y nadie se va a dar cuenta, porque aquí nadie me conoce, nadie sabe mi historia, nadie sabe cuánto sufrí, nadie sabe lo que dejé atrás, y francamente ya a nadie le importa. Hay días buenos, días en los que me levanto y pienso que todavía puedo intentarlo, que tal vez puedo juntar suficiente dinero para ir a ver a mis hijos aunque sea una vez, que tal vez ellos me perdonan por haberlos dejado, que tal vez todavía hay tiempo, pero esos días son pocos. La mayoría de los días solo me levanto porque tengo que hacerlo, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que comer, porque la vida sigue aunque yo ya no quiera seguir con ella. Y así voy, un día tras otro, limpiando, trabajando, existiendo apenas. Me duele la espalda cuando me agacho a limpiar los pisos. Me duelen las rodillas cuando subo escaleras. Me duelen las manos cuando exprimo los trapos. Pero sigo, porque es lo único que sé hacer, seguir. Aunque ya no tenga para dónde, a veces, cuando termino de limpiar una casa, y me voy en el camión de regreso a mi cuarto, veo por la ventana. Veo las luces de la ciudad. Veo a la gente caminando por las calles. Veo a las familias cenando en los restaurantes. Y me siento tan lejos de todo eso, como si yo estuviera en otro mundo, un mundo gris, frío, vacío, y pienso en mi pueblo, en las tardes calurosas, en el olor de las tortillas recién hechas, en las risas de mis hijos jugando en el patio, en mi mamá llamándome para cenar, y me doy cuenta de que perdí todo eso, todo, y no hay forma de recuperarlo. Los domingos son los peores, porque no trabajo, y cuando no trabajo, pienso, y cuando pienso, me duele. Me quedo en mi cuarto. Veo la televisión, aunque no le pongo atención. A veces, lloro. A veces, solo me quedo viendo la pared, y espero que el lunes llegue pronto para volver a trabajar. Porque trabajar me ayuda a no pensar, a no sentir, a no recordar. Hace unos meses mi hijo mayor me llamó. Me dijo que se iba a casar, que había conocido a una muchacha buena, que iban a hacer una fiesta pequeña en el pueblo. Me preguntó si iba a poder ir, y yo le dije que no. Le inventé una excusa. Le dije que tenía mucho trabajo, que no podía dejar mis empleos, que luego iba, pero la verdad es que no puedo ir, y aunque pudiera, no sé si tendría el valor de enfrentarme a mis hijos, de ver en sus ojos todo lo que les hice, todo lo que les quité. Mi hijo no dijo nada. Solo me contestó que entendía, que no me preocupara, que me mandaba fotos, y colgamos, y yo me quedé sosteniendo el teléfono, sintiéndome la peor madre del mundo, porque ni siquiera voy a estar en la boda de mi hijo. Después de todo lo que supuestamente hice por ellos, no voy a estar en uno de los días más importantes de su vida, y él ni siquiera me reclama, porque ya se acostumbró a que yo no esté. Eso es lo que más me duele, que ya se acostumbraron a vivir sin mí, que ya no me necesitan, que ya soy solo una voz en el teléfono que llama de vez en cuando para preguntar cómo están, nada más. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca me hubiera venido, si hubiera sido más fuerte, si le hubiera dicho que no a Javier, si me hubiera quedado en mi pueblo, pobre pero con mis hijos, seguramente estaríamos mejor.
No tendríamos mucho dinero, pero estaríamos juntos. Yo habría visto crecer a mis hijos. Habría estado en sus graduaciones, en sus cumpleaños, en sus momentos difíciles. Mi mamá seguiría viva, y yo habría estado con ella cuando me necesitó, pero no puedo regresar el tiempo. Ya está hecho, y tengo que vivir con eso, todos los días, hasta el día en que me muera. La otra noche soñé con mi mamá. Soñé que estaba en el pueblo y ella estaba sentada en su silla en el patio, como siempre. Me sonrió y me dijo que me extrañaba, que por qué no iba a visitarla, y yo le dije que sí iba, que ya iba, pero cuando me desperté, estaba en mi cuarto frío en Los Ángeles, sola, y mi mamá llevaba 3 años muerta, y lloré. Lloré tanto que pensé que ya no iban a salir más lágrimas. Pero seguían saliendo, porque el dolor no se acaba, no se va, solo se hace más grande, más pesado, más difícil de cargar. He pensado en regresarme, en juntar lo poco que tengo, y comprar un boleto de ida a México. Total, ya no tengo nada que perder aquí, pero luego pienso en mis hijos, en que verlos sería aceptar que fracasé, que todo lo que hice no sirvió para nada, y no sé si puedo enfrentar eso. Además, ya ni siquiera sé si me recibirían bien. Ya no soy parte de sus vidas. Soy solo un recuerdo doloroso, así que me quedo aquí, en este país que nunca fue mío, trabajando hasta que ya no pueda más, esperando que algún día todo esto termine, porque estoy cansada, tan cansada, no solo del cuerpo, sino del alma. Estoy cansada de levantarme todos los días sin tener una razón para hacerlo. Estoy cansada de trabajar sin ver un futuro. Estoy cansada de estar sola. Estoy cansada de cargar con esta culpa que me come por dentro. Estoy cansada de vivir. Y sé que eso suena terrible. Sé que debería ser más fuerte, que debería seguir luchando, pero ya no me quedan fuerzas. Ya lo di todo, y no quedó nada. Esta es mi vida ahora. Esto es lo que queda de Lupita. Una mujer de 52 años que limpia casas ajenas en un país ajeno. Una mujer que perdió a sus hijos, a su mamá, a su dignidad. Una mujer que creyó en las promesas de un hombre y lo perdió todo. Y la peor parte es que nadie sabe esta historia. Las señoras para las que trabajo no saben nada de mí. Para ellas, solo soy la muchacha que limpia. Ni siquiera se acuerdan de mi nombre. La gente que veo en el camión no sabe nada de mí. Nadie sabe que yo también tuve una vida. Que yo también fui feliz alguna vez. Que yo también tuve sueños. Nadie sabe lo que sacrifiqué, lo que perdí, lo que sufrí. Y así voy a morir, como una desconocida, como alguien que nunca importó. A veces quisiera poder regresar el tiempo. Quisiera poder abrazarme a mí misma, de hace 20 años, y decirle que no lo haga, que no cruce, que se quede con sus hijos, que el dinero no vale la pena, que nada vale la pena si pierdes lo que más amas. Pero no puedo, ya es tarde, demasiado tarde, y ahora solo me queda vivir con las consecuencias de mis decisiones. Hasta el final, hasta que mi cuerpo diga basta, hasta que un día simplemente ya no despierte. Y cuando eso pase, cuando yo ya no esté, tal vez alguien encuentre mi cuerpo en ese cuarto frío. Tal vez llamen a mis hijos para avisarles. Tal vez vengan a recoger mis cosas. O tal vez no. Tal vez ya ni siquiera sepan dónde estoy. Y no los culpo, porque yo fui la que los dejó. Yo fui la que elegí irme. Yo fui la que rompió nuestra familia. Y ahora estoy pagando el precio. El precio más alto que una madre puede pagar. Perder a sus hijos, perder su vida, perderse a sí misma. Esto es lo que me queda. Esto es lo que soy ahora. Un fantasma caminando por calles vacías. Una sombra, limpiando casas ajenas. Una mujer que ya no tiene nada, ni siquiera esperanza, porque la esperanza se me acabó hace mucho tiempo, en algún lugar del desierto, o en aquel cuarto cuando él me dijo que ya no me quería, o cuando mi mamá murió y yo no pude estar ahí, o cuando mi hijo se va a casar,
y yo no voy a estar ahí tampoco. La esperanza se fue, y lo único que me queda es esto: dolor, soledad, arrepentimiento, y la certeza de que así voy a morir, sola, olvidada, como si nunca hubiera existido, como si mi vida nunca hubiera importado. Y tal vez es verdad, tal vez mi vida no importó, tal vez todo lo que hice fue en vano, tal vez hubiera sido mejor nunca haber nacido, porque esto no es vida, esto es solo existir, respirar, trabajar, esperar la muerte. Y eso es todo lo que me queda, esperar, hasta que todo termine, hasta que por fin pueda descansar, hasta que este dolor se acabe, porque ya no aguanto más, ya no puedo más, ya no quiero más, solo quiero que todo termine. Y cuando termine, cuando yo ya no esté, espero que mis hijos me perdonen, espero que entiendan que todo lo hice por amor, aunque me equivoqué, aunque lo perdí todo, aunque los lastimé, lo hice porque los amaba, porque creí que estaba haciendo lo correcto, porque pensé que así iban a tener una mejor vida, pero me equivoqué, y ahora es demasiado tarde para arreglarlo, demasiado tarde para todo, solo me queda esperar, y sufrir, y morir sola, como siempre supe que iba a pasar, desde que crucé ese desierto, desde que lo perdí todo. Esta es mi historia, la historia de una mujer que sacrificó todo por amor, y que terminó sin nada, absolutamente nada,